en este caso de oído, nariz y garganta. Bien, recordemos la clásica distribución de la anatomía del oído. De afuera hacia adentro tenemos el oído externo, el oído medio, en la caja timpánica, y el oído interno. El oído medio, ya hay que ir recordando que tiene una trascendental función, aparte de ser resonador de la parte auditiva, también tiene comunicación con la nasofaringe. En el oído externo tenemos básicamente la parte más externa, el pabellón auricular, y hacia adentro el conducto auditivo externo. Más o menos mide alrededor de 2.5 centímetros, poco más en algunas razas europeas, por ejemplo, y en altura aproximadamente 1.5 centímetros. En el pabellón auricular tenemos una división sucinta de lo que podemos tener. Tenemos el hélix, por delante de ello la raíz del hélix, la parte hacia el frente del hélix, el antihélix propiamente. La zona de la concha, que a veces se divide en dos, la concha sigma y la concha cau. El trago, que es una zona trascendental para nosotros porque es una zona donadora de cartílago. A veces para algunas cirugías necesitamos recurrir a ella porque ya no hay cartílago en la nariz propiamente, en el septum. Entonces a veces sacamos aquí injertos. Así tenemos el trago, tenemos por frente de él el antitrago y hacia la parte más baja el lóbulo. Es una zona poco vascularizada, es una zona donde a veces las damas se pueden poner los pendientes. En el conducto auditivo externo básicamente tiene algunas irregularidades. En algunas personas se puede ver así, como se ve en esta lámina, pero en algunas personas es muy tortuosa. Entonces sí tenemos que valernos con ayudas que vamos a ver más adelante para poder hacer una buena otoscopía y poder visualizar esta zona que es el tímpano. La irrigación tenemos básicamente por la arteria auricular. Tenemos dos porciones, la anterior y la posterior. Es una zona de irrigación donde a veces para hacer algunas cirugías es ahí donde se infiltra para poder disminuir el tipo de sangrado, ¿no? Y la otra parte es la inervación, que es para evitarles el dolor. Tenemos tres afluentes básicamente, según cómo se ve la distribución visual de colores, cómo se inerva, ¿no? El trigémino, el facial, el décimo par y el plexo cervical, ¿no? Más o menos esa es la distribución. Básicamente la zona facial es la que más tiene mayor área, también el plexo cervical en la parte posterior, sobre todo para el lóbulo, ¿no? Para hacer algunas cirugías o a veces algunos drenajes, sabemos dónde infiltrar para poder bloquear el reflejo del dolor. La membrana timpánica, como se darán cuenta, pues está gobernado o está inervado por el décimo par craneal. Es aquí donde a veces para algunas cirugías podemos llegar a infiltrar para que se bloquee esta zona, ¿no? Entonces ya con la técnica quirúrgica es básicamente desde aquí levantar todo esto como un colgajo para poder, justamente este colgajo nos apoye para poder colocar el nuevo inserto de una timpanoplastía tipo 1, básicamente. El oído medio, como les decía, tiene una gran trascendencia por muchas causas, ¿no? Primero, uno que es una comunicación, tiene un medio de comunicación con la trompa de Eustaquio, a través de la trompa de Eustaquio hacia la nasofaringe, y es una zona de fogue natural. A veces en los niños no se ve de esta forma, tan verticalizada, sino se ve más horizontalizada. Entonces, si está más o menos en esta forma, con la nariz, a veces cuando hay secreciones pasa más rápidamente hacia el oído porque la trompa no es así, sino horizontalizada, y es más recurrente que haya secreciones, ¿no? Hay mayor recurrencia en todo caso. Por ese mecanismo básicamente físico, ¿no? Ya en el adulto ya se va verticalizando, ¿no? Tenemos los huesecillos, la escuela hacia adentro, el martillo, el truque y el estribo, que tienen
muchas funcionalidades que vamos a ir viendo más adelante. Recordar entonces la trompa de Eustaquio, la salida mastoidea, que es el gran hueso esponjoso que aloja a gran parte del oído medio y interno, y también ahí se adosa ahí la parte del oído externo. La membrana timpánica, acá se ve en esta imagen una membrana timpánica bastante normal. Tenemos, como se ve, el manubrio del martillo. Esta zona más iluminada se llama el cono luminoso. Tenemos las fibras, cómo se disponen en la membrana timpánica. Viendo un poquito más a profundidad, tenemos algunas partes que son pars flácida y todo lo que está acá sombreado de amarillo, la pars tensa. La pars flácida se diferencia de la pars tensa por el tipo de componentes en sus fibras. Básicamente esto tiene 3 componentes y la pars flácida 2. Entonces, al tener una capa menor que la pars tensa, que es una zona de fogue, a veces de algunas tumoraciones que se pueden presentar, clásicamente por el ciatoma. La caja timpánica tiene muchas formas de dividirlo, entonces he tratado de hacerlo para que todo esto de acá sea más llevadero, he tratado de resumir así. El contenido es 3 huesos que son el martillo y el estribo, 2 músculos, el corazón timpánico y el músculo del estribo, 2 nervios principales, el plexo timpánico, que es básicamente esta zona, y el nervio cola del tímpano, que es el nervio de acá. Viene desde la lengua, entonces a veces cuando infiltramos, tocamos esta zona, o cuando operamos, tocamos esta zona, a veces el paciente queda con digeusia, ¿no? Se manipula un poco si se secciona, pues ya queda con angeusa, ¿no? Que la sensibilidad, pérdida de la sensibilidad completa. Y si la manipulamos, cuando la tocamos un poco, puede quedar con digeusia, un poco de molestia. En cuanto a las comunicaciones, como ya más o menos iba mencionando, la nasofaringe con la trompa de Eustaquio, el oído interno básicamente tiene un enfoque por ventana redonda y ventana oval, que tiene una comunicación para el proceso de la audición propiamente. En el oído interno, que es el órgano ya sensorial del oído, porque ya van a ser funciones mayores para el tema, básicamente para la parte auditiva, se encuentra dentro del hueso temporal, propiamente, como les mencionaba, es el hueso petroso, ¿no? La porción petrosa en todo caso. Tenemos 2 laberintos, el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Por ellos, por cada estructura, discurren líquidos, ¿no? El laberinto óseo, la perilinfa, y el laberinto membranoso, la endolinfa. Son ricos en potasio y en sodio y en potasio, básicamente. Importante, esta es una pequeña introducción, lo que vamos a ver más adelante. La cóclea tiene 2 porciones, la anterior, que es la coclear, y la región posterior, que es la vestibular. La coclear es para las bases fundamentales de la audición, y la vestibular para el equilibrio. Clásicamente a la cóclea se le conoce que viene enrollado 2 vueltas y media. Dentro de este enrollado, básicamente, se encuentra el modiolo. Entonces, más o menos, aquí. El modiolo sería acá en la parte media, atravesada, y la cóclea tiene sus 2 vueltas y media. Esto de aquí representa, como se ve mucho en las audiometrías, las audiometrías se han diseñado a base de la disposición de la topicidad, la topografía de los sonidos. Recordad también que las células ciliadas reciben inervación del ganglio espiral, y la unión de estas terminaciones nerviosas van a formar el nervio coclear, y estas van a discurrir por el conducto auditivo interno hacia la cóclea. Dentro de las secuencias de la parte auditiva y también vestibular tenemos varias ramas, o sea, son niveles por donde va a discurrir estos intercambios de potenciales, y se van a discurrir básicamente por estas 3: la escala vestibular, la escala media y la escala timpánica. Estas 3 hacen que a nivel celular haga la transmisión del sonido por diferentes conductos por las células que menciono acá, las que están dentro del órgano del corte, y las células ciliadas hacen la despolarización y representación
y la representación respectiva para poder comunicarse finalmente al sistema nervioso central. Y en la parte vestibular tenemos el vestíbulo y los conductos semicirculares. Básicamente tenemos el utrículo y el sacro, ¿no? El utrículo y el sacro. Y los conductos semicirculares, que son estos aros que están acá. Tenemos 3 por cada oído: el anterior, el posterior y el lateral u horizontal. Cada uno va a cumplir llega la perfección de un medio externo. Ellos modulan y equilibran la posición o la verticalización en el espacio. Entonces es muy importante recordar quiénes son los órganos o qué ultraestructuras son las que nos van a dar esa posición en el espacio, ¿no? El utrículo y sacro. Ya profundizando un poquito más, los conductos semicirculares, tanto superior, horizontal e inferior, tienen diferentes movimientos, lo que mencionaba, ¿no? En el superior, aceleración angular, al igual que el horizontal, y el inferior, de la misma forma. Esos 3 están inervados por los diferentes nervios: superior y inferior. El utrículo y el sacro, básicamente, que detecta en la parte práctica cómo nos posicionamos en las aceleraciones horizontales del utrículo y el sacro en las aceleraciones verticales. Un ejemplo muy clásico horizontal es cuando uno viaja en el carro, ¿no? A veces habrán notado que a veces ustedes se sienten que van retrocediendo o avanzando en una forma inesperada. Es esto cuando está alterado, a veces irritado el utrículo, podemos sentir esos desfases, ¿no? En una persona normal no debería haber ninguna sensación. Y el sacro en aceleraciones lineales verticales significa, por ejemplo, el viaje en ascensor, ¿no? A veces nos paramos en el ascensor y nos llevan a altos pisos y a veces algunas personas están totalmente normales, otras personas sí tienen ciertas alteraciones porque el sacro de repente no está trabajando de todo bien, no puede haber procesos inflamatorios, procesos virales, a veces tumoraciones que pueden suceder, están alojados en esa zona y traducen los trastornos. Una persona normal no debería haber esas alteraciones propiamente. Pasamos un poquito a la fisiología de la audición. En líneas generales, los humanos podemos ser capaces de escuchar hasta 20.000 Hz. Se mencionaba, ¿no? Las audiometrías, normalmente podemos hacer las distinciones de la audición desde 128 hasta 8.000 Hz. Es lo clásico que medimos. Y a diferentes intensidades. Las intensidades van desde 120 hasta 140 decibeles. En líneas generales, la transmisión de sonido va, por ejemplo, es un diapasón, ¿no? Se hace el movimiento del diapasón y se pone cercano al oído para hacer la transmisión del sonido. O como me están escuchando, por ejemplo, ahora, ¿no? Entonces llega el sonido a sus pabellones auriculares que tienen esta disposición, como todos sabemos. Es como una antena. Esta antena trata de captar todos los sonidos y lo canaliza, y acá ya hay una cierta ganancia, y lo canaliza a través del conducto auditivo externo. Va hacia el tímpano, el oído medio, y luego se lo traduce al oído interno, y luego ya a nivel del sistema nervioso central con diferentes núcleos o neuronas, que vamos a ver un poquito más detallado más adelante, ¿no? Entonces, la idea que se debe llevar también en esta parte es de cómo se traduce el sonido desde una energía mecánica, va desde una energía acústica, que es la voz, como escuchan, hacia una energía mecánica, que es en el tímpano y la cadena de huesecillos, luego hidráulica ya a través de la ventana redonda y ventana oval, y esto de acá finalmente se traduce en una energía bioeléctrica, ya a nivel neurosensorial se transmite hacia las neuronas, hacia los sistemas motores superiores, ¿no? A nivel del cerebro, para llegar al sistema auditivo central propiamente. Entonces, un poco más del oído externo, que los humanos no juegan. ¿Por qué dice acá no juega un rol preponderante en la audición? El pabellón auricular, porque nuestro pabellón auricular no se mueve por sí solo, como por ejemplo de algunas especies animales, ¿no? El murciélago o las mascotas menores que tenemos en casa, de repente un gato o un perrito, ¿no? Cuando uno le dice o ellos captan algún sonido, su oreja se mueve por sí sola, ¿no? Y tratan de buscar la mejor ganancia de sonido, ¿no? Entonces, en el ser humano hay que estar moviendo toda la cabeza, ¿verdad? Es ello esta razón. El conducto auditivo externo permite el ingreso de las ondas
las capta y las canaliza al conducto auditivo externo. Y si hubiese algo que obstruye, desde un otocerumen o algún cuerpo extraño, o la atresia de esta zona, o sea, nunca se aperturó en el recién nacido, la atresia del conducto auditivo externo, entonces va a haber una pérdida, ¿no? En el oído medio, un poco más de lo que le decía, básicamente algunas ganancias, el transporte de la energía. Hay una transición que se gana más o menos a partir de 30 decibeles cuando hay transformaciones desde el punto de vista de cómo ingresa y cuánto, si no dice conducto auditivo externo, cuánto se perdería, alrededor de 30 decibeles es lo que gana, a fin de cuentas, ¿no? Y dentro de las diferentes impedancias en la caja timpánica, en el oído medio, uno, la diferencia entre el tamaño de la membrana timpánica y la ventana oval es una relación de 17 a 1, entonces introduce con más presión para que pueda traducirse a una energía hidráulica más adelante. Y acá hay una ganancia de 23 decibeles. Y lo otro es el efecto de palanca, propiamente la cadena de huesecillos está conectado, está articulado, propiamente dicho, con músculos y ligamentos. Y esto hace que esta articulación, estos movimientos mecánicos propiamente, que nos retengan para captar mayor sonido de 2.5 decibeles más o menos. El reflejo acústico es muy importante. ¿Qué significa esto? Que cuando nos ponemos a sonidos de mucha intensidad se activan los músculos que mencionaba hace un momento del oído medio. Entonces esto crea una resistencia y eso se llama aumento de impedancia en la cadena circular, impidiendo el paso completo, ¿no? Entonces retiene un poco ahí en esa zona para que eso no vaya a dañar las células ciliadas del órgano interno, del órgano del corte, que es el del oído interno. Y la otra zona de equilibrio de sonidos es la trompa de Eustaquio, como veían en las láminas anteriores. Es una zona de desfogue natural. Por eso que cuando hay explosiones, muchos mencionan que debería estar uno bajo tierra, pecho a tierra en todo caso, y con la boca abierta. ¿Para qué? Para que se crea un sistema de desfogue. Si uno está con la boca cerrada, absorbe más el sonido y retumba más en el oído interno y puede haber más daño. En cambio, con la boca abierta y sonidos fuertes, puede ser que haga una especie de que siga pasando el sonido, ¿no? Y ya no se queda retenido. El oído interno, básicamente con esta lámina me quiero quedar desde el oído externo, el oído medio y el oído interno. ¿Cómo es la traducción? Lo que les decía, se capta el sonido a través del conducto auditivo externo, choca en la membrana timpánica, eso hace un efecto mecánico a través de la cadena de huesecillos. Esto a través del estribo que funciona como un pistón. Propiamente empuja hacia la ventana oval. Esta ventana oval por el líquido que discurre, que es el perilinfático, hace que por esta diferencia de ventanas, hay una diferencial de ventanas, hace que se empuje el sonido, a través del líquido se traduce el sonido y desfoga por la ventana redonda. Y esto hace que se transmita al sistema nervioso central. Y la otra parte que, cuando hay sonidos muy fuertes, como les decía, desfoga por la trompa de Eustaquio o la faringo timpánica, vamos a mencionar. Básicamente eso. La tonotopía coclear, básicamente cómo se disponen los sonidos. Entonces, este es el caracol, como recordarán. La parte más externa está por los sonidos agudos. Los sonidos agudos son de frecuencias en audiometría hasta 8000. Acá se pone hasta 20000 porque es lo que puede escuchar el ser humano. Ya, pero más o menos hasta 8000 es lo que se mide en audiometría. Entonces, como están más expuestas, son las que, cuando tienen un sonido muy fuerte, son las que primero se dañan otras frecuencias. Es muy común que nosotros encontrar cuando nos sigan visitando en las prácticas, cuando vean audiometrías, la audiometría va, para que me vean acá, de 250, 500, 1000 va bien, y luego en 2000, 4000 va cayendo, como en picada. Y le preguntan, señor, usted está expuesto, es cantante, es policía, militar, ha hecho disparos, está en una situación donde ha estado con contaminación sonora así, o tantos años que puede decir, ¿no? Entonces ven su audiometría y ven con esa caída, es por esta razón. Esa es la tonotopía coclear básicamente. En cuanto a, bueno, eso es el resumen también de lo que mencionaba hace un momento de cómo son las traducciones sensoriales de las ganancias de las diferenciales potenciales. El órgano de corte que está en contacto con la membrana basilar que está bañado por endolifa, que es rica en potasio, por eso hace un potencial de acción a altas
carga de cationes, lo que genera la diferencial eléctrica con el intracelular, conformándose una verdadera batería. ¿Por qué? Porque hace que dispare el sonido, básicamente. Y eso es un resumen ya con la parte de la corteza auditiva. Entonces, recordad nuevamente, ¿no? El pabellón auricular y el conducto auditivo captan el sonido a través de energía acústica hacia el oído medio. El oído medio hace una energía mecánica por los movimientos que hace hacia la tala oval con la perilimfa. Genera la energía hidráulica hacia el órgano de Corti. Estamos aquí. El ganglio espiral, energía que el órgano de Corti, que es la cóclea, lo transmite esto a energía bioeléctrica hacia el ganglio espiral y esto hacia los diferentes tipos de neuronas, ¿no? El núcleo coclear, el menisco lateral, el folículo inferior, el ganglio geniculado y al final esto difusa y va hacia la corteza cerebral. Básicamente a las áreas específicas de Broca, 41 y 42, es donde ya se procesa el sonido y ya nos llega el sonido en milésimas de segundo ya procesado totalmente, ¿no? La otra parte es la fisiología vestibular. Es importante recordar cómo estamos nosotros en equilibrio perfecto, pues, en una persona sana, regular, ¿no? Entonces, básicamente siempre se trata de explicarles que el equilibrio es como un trípode, ¿no? Si ustedes recuerdan que el trípode tiene 3 patitas. Si yo retiro una patita, pues este trípode se puede caer, ¿no? Ya no tiene el sostén. Es similar en la fisiología vestibular. O sea, el sistema vestibular está compuesto por el sistema visual, la propiogestión, que es una persona que tenga la musculatura y articulaciones normales desarrolladas, y el sistema vestibular del oído. Entonces, falla el sistema vestibular, lo anulamos. La persona va a estar siempre con deficiencia, siempre va a andar con cierto desequilibrio. Igual, una persona que ande con muletas o sea mutilada, entonces siempre va a tener esa deficiencia, no va a tener un buen equilibrio, ¿no? Y en forma similar a la persona con afección del sistema visual. Entonces, eso lo tienen que tener como panorama para que se les quede la idea claramente, ¿no? El resto son estructuras que hay que analizarlas y entenderlas. Básicamente, los conductos semicirculares, como les mencionaba, detectan los cambios de posición en sentido angular, en giro. Y el utrículo sacro, ya lo saben, en forma horizontal y vertical. Tiene una transmisión también a través de los neuroepitelios, las crestas oculares, que son las partes más superiores, y las máculas que están dentro de ellas se conectan a través de una sinapsis propiamente colinérgica con la primera neurona de la vía vestibular, la que a su vez hace sinapsis con la segunda neurona a nivel pulmonar en los núcleos vestibulares, y es ahí donde se codifica que nosotros estemos en un perfecto equilibrio. Por ejemplo, ¿no? Una persona que tiene afectado, o por ejemplo en personas adultos mayores que siempre vemos, ¿no? Ya así como le baja la visión, la audición, ya no tiene un buen equilibrio en líneas generales, su sistema a nivel de la corteza, a nivel de las motoneuronas, ya no tiene un buen desarrollo, ¿no? Por ende, a veces una persona, si son más frágiles, les empujan y ya no tienen esa reacción como una persona joven, ¿no? ¿Por qué? Porque ya esta sinapsis ya no está funcionando correctamente. Tenemos estas 4 vías. La vía vestíbulo-oculomotora es la responsable del reflejo vestíbulo-ocular, que permite mantener una imagen fija durante el movimiento, ¿no? Es la que nos da la estabilidad del campo visual. La vía del vestíbulo cerebelosa, que es la otra, a través de la cual se informa el cerebelo, que es el responsable de la integración multisensorial de nuestros movimientos, ¿no? Y luego va a modular y coordina la actividad vestibular. La vía vestíbulo espinal, que informa al aparato locomotor sobre la situación vestibular, o sea, nos da la propiocepción y elabora la respuesta del reflejo postural, ¿no? Y la vía vestíbulo talámica cortical, que explica la percepción consciente del giro. Entonces, ella nos da, estamos conscientes de que estamos girando en un espacio. Estas vías son importantes de recordar porque nos dan la base de lo que mencionaba al inicio, ¿no? Estos 3 sistemas del equilibrio. Bien, eso es en la parte del que es oído. Vamos a hablar de la segunda parte, que es anatomía de la nariz y cavidades paranasales.
Básicamente la nariz pues tiene la conformidad, la posición que todos sabemos, está en la parte anterior de la región facial, tiene características propias, está dividida básicamente, la nariz se divide por esta parte que es el tabique nasal, que divide la nariz en dos fosas, fosa nasal derecha e izquierda. Su función es básicamente olfato, respiración, filtración del polvo, humidificación del aire inspirado y la recepción y eliminación de secreciones provenientes de los senos paranasales. A través de las fosas nasales, por ahí drenan las secreciones de los senos paranasales. Y también conducto nasolabial. Tenemos que recordar la composición de la nariz, que básicamente tiene los huesos propios, es en la zona del maxilar, que tiene la rama ascendente, es una zona que a veces por traumatismo se lesiona mucho y a veces cuando hacemos reducción de fractura entramos por las fosas nasales y levantamos, ¿no? Acomodamos. La parte anterior de la nariz es cartilaginosa, recordad también que la parte posterior es ósea, básicamente por el hueso etmoides. Tenemos, esto es trascendental para nosotros cuando operamos cirugías de la parte estética, porque hay que respetar ciertos ángulos que son de 10 a 15 de la válvula nasal interna. A veces algunos colegas, diferentes especialidades, puede ser otorrino, cirujano plástico, por hacer una nariz muy bella, digamos, muy pequeña, entonces opera y se corta un poco más de lo normal este ángulo, no respeta estos 10-15 grados, ¿no? Y lo hace muy pequeñito, muy estrechito, entonces el paciente puede tener una nariz muy bella, pero al final queda sin respirar bien. ¿Por qué? Porque la válvula nasal interna es la que nos ofrece resistencia para la ventilación, básicamente, ¿ya? Está delimitada por el septum nasal, patíbulo lateral superior, la punta del cornete inferior y el piso de la nariz. La cavidad nasal es básicamente recordar desde el ingreso que es el vestíbulo nasal y las guanas. Entonces, teniendo este panorama podemos ver las siguientes estructuras: los senos, como ya se ve por acá, este es un corte sagital. Entonces podemos distinguir, ¿no? Las senos frenolales, las frontales, algunas porciones. Los cornetes, cómo se distribuyen, tenemos 3 cornetes normalmente, el inferior, medio y superior. En algunas personas también hay otra variante que se llama cornete supremo, que está más arriba. Las narinas, que es la punta, la puerta de entrada, y las bicrisas, que son los pelitos que tienen, generalmente más los varones, ¿no? El septum nasal, básicamente, la parte posterior, que es el hueso etmoidal, hay un laberinto, ¿no? Y esta es la zona donde a veces puede haber desviaciones de tabique también en la parte más posterior. Cuando tiene la fibra nerviosa del epitelio olfatorio, básicamente. Es importante ver esto, ¿no? Espero que en su práctica puedan tener esa oportunidad. El septum nasal, cómo puede presentar desviaciones o espolones, que a veces hay que entrar a corregir. Puede ser cartilaginosa o en la parte posterior, que es la parte ósea, ¿no? A veces la parte del piso es difícil a veces de poder, una espectroscopía, entonces a veces hay que hacer endoscopía para poder ver algunos detalles. En la parte más media y superior sí se puede ver, a veces con el frontoluz y un espéculo nasal, cómo está conformado. Básicamente tenemos por abajo el piso de la cavidad nasal está formado por el proceso palatino del hueso maxilar, la porción horizontal del hueso palatino, que se hace aquí, y el paladar blando. Un poco más de repaso. Esto es importante y esto sí es pregunta de examen muchas veces, en cuanto a lo que es los drenajes, cómo drenan los senos paranasales, ¿no? Entonces sí, hay que memorizar un poco. El meato superior drena el seno etmoidal posterior. En el meato medio, en los senos etmoidal anterior, frontal y maxilar. Y en el meato inferior, únicamente el conducto lágrimo nasal. Entonces eso sí es pregunta clásica de examen. Las paredes laterales presentan 3 o 4 proyecciones óseas, que son los cornetes que nos mencionaban, y se curvan hacia la forma normalmente es hacia el inferior, hacia abajo y lateral.
En algunas ocasiones y a veces se pueden ver también en algunos pacientes hay cornetes paradójicos, que en vez de estar curvado en esta disposición hacia el inferior y la parte lateral está hacia el tabique, y eso se llama cornete paradójico. La irrigación básicamente viene de las dos grandes ramas, que es de la carótida interna y la carótida externa. Ello hace que haya confluencia, y la importancia de esta parte es que reconozcamos que la zona anterior se conoce el plexo de Kieseweis, que es una zona, y es pregunta de examen, la zona de mayor epístasis, sangrado nasal anterior. Hay otro plexo, que es el plexo posterior, de Auerbach, que es para el sangrado posterior. Un sangrado posterior es un sangrado muy serio realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta zona nosotros podemos entrar y cauterizar, ¿no? Las diferentes ramitas que acá lo ven, se pueden cauterizar tranquilamente, pero en la parte posterior, con todo el advenimiento de sangrado, entonces hay que hacer un tapón nasal básicamente. Taponamos, el tapón nasal entra hacia la zona de cabo básicamente, la rinofaringe, y ahí queda bloqueado para que no haya el sangrado en forma progresiva. Las inervaciones, importante recordarlo, es sensorial, la primera y la segunda rama del trigémino, y la inervación motora básicamente es por el facial. Como recordarán también los senos nasales, son prolongaciones de la cavidad nasal, están recubiertos por muco periósteo, no es hueso calato como se dice, ¿no? Es un hueso que tiene su recubierta, y la recubierta es el muco periósteo. Son cavidades pares generalmente, existiendo una gran variabilidad, ¿no? A veces puede ver agenesias, hipoplasias de los senos. Los senos nasales, como estarán viendo aquí, tenemos los maxilares, el frontal. En este corte se ve mejor el seno, acá el seno frontal, el seno etmoidal, la parte anterior posterior, y el seno esfenoidal, la parte más posterior. Un poco de cómo, en líneas generales, tiene un promedio de edad de desarrollo en todos los senos paranasales. Entonces, más o menos, el primer seno maxilar en formarse se menciona que es el seno maxilar en el día 17 de gestación, inicia como un pequeño divertículo, y luego va desarrollando más o menos a los 7 u 8 años. A veces suele ser difícil una radiografía simple a esa edad, ¿no? Antes de los 3 años. La importancia, básicamente, y esto se pregunta de examen también, la pared posterior se va relacionada con la fosa arterico-palatina y su contenido. Y en su contenido tenemos la arteria maxilar interna, el ganglio arterico-palatino, ramas del nervio trigémino del quinto par y el sistema autonómico. Es básicamente de cómo está. A veces por este seno maxilar podemos llegar a la fosa arterico-palatina, que es una zona. La fosa arterico-palatina es una zona concurrente de un tumor que se llama. Es un tumor benigno de la nariz, que es una rinofaringe posterior, tumulaciones posteriores, generalmente están vistos en la etapa infantil, menores de 5 años, en el género masculino, y bastante frecuente. El seno frontal se origina en el receso frontal, que es la parte más baja, es el receso frontal. Más o menos en el tercer y cuarto mes de gestación ya se puede dilucidar, se puede ir formando. Ya a los 2 años ya se pueden reconocer las estructuras, y más o menos igual, ¿no? La edad promedio, 6, 8 años más o menos ya se puede tener casi desarrollado. Está comunicado con la cavidad nasal a través del receso frontal. Este es el seno frontal, el receso frontal, este es el receso, y aquí ya tiene la comunicación hacia la fosa nasal propiamente. Entonces, cuando hacemos cirugías, tenemos que entrar y romper el receso frontal para poder entrar así en el seno. Hay algunas cirugías que a veces no ingresan así, sino ingresan así, y rompen esta zona que es la comunicación cerebral, ¿no? Y trae problemas. Su pared anterior forma parte de la parte inferior de la frente, la pared posterior está en contacto con las meninges, la pared mencionada, y la pared inferior forma parte del techo de la órbita. También tiene una correlación, una pared muy finísima que forma parte del techo de la órbita.
El seno etmoidal, el laberinto etmoidal, lo mencionan así a veces por las trabéculas que tienen, ¿no? Aparte también más o menos el tercer quinto mes de vida, al nacimiento mide entre 2 y 5 milímetros. Anatómicamente tiene 5 láminas, esto es importante recordarlo. También a veces preguntan esto en los exámenes. Las 5 láminas son la labela basal, que está anclada al corte medio, y divide las celdillas en anteriores y posteriores. Todas las celdillas de un lado se comunican entre sí, por eso se llama laberinto, porque tienen ciertas comunicaciones. Y se relaciona con la base del cráneo lateralmente. Y en la parte lateral, o sea, en los lados, va a comunicarse a través de esta lámina que es muy delgadita, la lámina papilácea. Se rompe esta lámina y ya estamos en la órbita. En la parte posterior se comunica con el seno esfenoidal y medialmente hacia la parte central del oído, por medio superior y medio. Los senos del seno esfenoidal básicamente es el más posterior, como mencionábamos, en el córtex sagittal, es el que se ve en la parte más posterior de la zona. Se origina del etmoides posterior, más o menos a los 3-4 años, termina su crecimiento en la adolescencia, está en promedio de todos los demás senos. Su velóculo drena, su óseo de drenaje se encuentra en la pared anterior del cuerpo del hueso esfenoidal hacia la parte medial y presentan 2 agujeros importantes porque son reparos anatómicos: el agujero redondo por donde pasa el nervio maxilar y el agujero biliar. Con importancia básicamente para algunas patologías con los neurocirujanos, ¿no? Que son abordajes de tumores de la silla turca. Pasamos a otra parte de las anatomías, en líneas generales, de la cavidad oral y orofaringe. Como bien recordarán también, en la cavidad oral se comienza con el proceso digestivo, con la masticación y la acción enzimática de la saliva. Tenemos el proceso de dilución, con lo cual se forma el bolo alimenticio y recién pasa hacia la pared. También, pues, por la lengua tenemos la detección de los sabores. También tenemos la función de articulación y modulación de las palabras. Y la saliva lubrica los tejidos orales, limpia la boca y comienza el proceso digestivo, participa en la inmunidad natural. ¿Por qué la inmunidad natural? Porque ahí se encuentran las amígdalas palatinas. Bueno, el plano de Waldeyer, básicamente, como vamos a ver más adelante, es ahí donde está, en una edad hasta la adolescencia, es rico en tejido linfocítico. Entonces, eso hace que tenga una carga de inmunidad, una protección inmunitaria propiamente. Y también evita la caries y enfermedades periodontales. Bueno, el vestíbulo oral, que es la cavidad superior que tenemos, y la cavidad oral propiamente la boca, ¿no? Que es básicamente donde se inicia el proceso de digestión y las funciones propiamente que tiene cada uno. El paladar duro, básicamente el paladar duro está conformado por el proceso del palatino, el hueso maxilar, que es esta zona, los 2 tercios anteriores. Y en el medio está la estructura palatina, que en algunas enfermedades, a veces por deficiencia de ácido fólico, pues tenemos el paladar hendido, ¿no? o paladar fracturado, ¿no? por no tener un buen desarrollo embrionario. Fístulas inclusive también. El proceso horizontal del hueso palatino conforma el tercio posterior necesario. Paladar blando, como se ve acá, o en esta figura, limitado hacia la parte anterior por el paladar duro, como hemos visto en un momento, y hacia la parte posterior por la úvula. Y los pilares posteriores con músculos palatofaringes. La estructura posee una aponeurosis donde se insertan los músculos que son muy sensibles a veces a ciertas noxas. A veces algunas personas hemos tenido casos que se les queda la comida y se meten los cubiertos del tenedor y lo perforan y causan una gran infección, ¿no? Estos músculos se pueden atravesar a veces por estas manipulaciones, ¿no? Los músculos palatobrosos, esa es pregunta de examen. Los músculos palatobrosos conforman el istmo de la fauces y la unión entre los músculos palatofaringos y la úvula conforman el istmo faríngeo, que es esta zona. Entre ambos pilares se ubican las amígdalas palatinas.
La irrigación básicamente por las ramas de la arteria facial y el drenaje linfático se drenan en los linfonodos submandibular, básicamente en el grupo 1B, en la parte del cuello. La inervación está dada por el plexo faríngeo, el nervio vago, el 10º par, y el nervio glosofaríngeo, que es el 9º par. En el piso de la boca tenemos algunas estructuras, a veces el llamado frenillo, en la zona perilingual, los músculos del piso de la boca también denominados suprayoideos, que son básicamente, que hay que recordarlos, el miloioideo y el estenoioideo, que son importantes dentro de la evolución. Un tema propiamente de la especialidad, la faringe es la coordinación hacia la parte posterior de la cavidad oral y las fosas nasales, ¿no? Toda esta zona es la faringe, que se divide en tres: la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe o la laringofaringe. Básicamente recordar la distribución anatómica, la nasofaringe desde la base del cráneo, ¿sí? Base del cráneo al paladar blando, se identifica el óptimo de la tuba auditiva, que más o menos estaría el óptimo de la tuba auditiva en esta zona, que es la zona donde se va a comunicar con la trompa de Eustaquio. Y la tónsila faríngea o adenoides, o sea, los adenoides están en esta zona posterior, que también se llama cabo. La orofaringe desde el paladar blando hasta la epiglotis. La epiglotis es la zona más superior de la laringe, que vamos a ver más adelante. Y también se puede estructurar a nivel de C3, la cervical número 3. Y la hipofaringe desde la epiglotis hasta el pliegue inferior del cartílago cricoides, más o menos a nivel C6. El anillo de Waldeyer, que más o menos mencionaba hace un momento, es la estructuración únicamente de amígdalas, adenoideas, las tubáricas, las palatinas, que son los amígdalas que normalmente conocemos comúnmente, y las amígdalas linguales. En la parte posterior, en el tercio posterior, están las amígdalas linguales, que en algunas personas están muy hipertrofiadas. Entonces, toda esta zona, todas estas estructuras conforman el anillo de Waldeyer, que son los que nos dan el tejido por el tejido linfóide, nos causa cierta protección de la vía aérea y digestiva, ¿no? Básicamente, pero tiene un tope de funcionalidad, ¿no? Más o menos se estriba que es entre los 10 hasta 15 años. Después de eso, si encontramos una persona que tiene mucha hipertrofia de adenoides o hipertrofia de amígdalas, a veces podemos plantear cirugía, ¿no? Si trae alguna afectación, por ejemplo adenoiditis, o hacen amigdalitis a repetición, se puede hacer cirugía. Entonces a veces los papás, ¿no? Por ejemplo, y saben porque leen mucho internet, pero eso no le da inmunidad, no dicen, bueno, perdón, la frase es de defensa. Eso no es su defensa, sí, está bien, pero hay que explicarle con conocimiento, ¿no? Que más o menos hasta esa edad funciona, ¿no? La inmunidad. Después ya no. Los grupos ganglionales que tenemos es el 1A, grupo 2A, perdón, 1A, 1B, 1A y 1B, que es la parte más superior, el submentoniano y submandibular, el 2A, el 3A, el 3, el 4, el 5 y la división, 5 y el 6. Son los músculos de la parte cervical, básicamente, los músculos de la faringe, que es una estructura móvil. ¿Cuál es la función? Y de pronto de examen, deglución y protección de la vía aérea. Y los músculos que están acá son los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos. Los intrínsecos son los constrictores, básicamente, ¿ya? Y los extrínsecos son los dilatadores, que se mencionan ahí. Eso sí es pregunta de examen, no hay otra forma más que recordarlos, estudiarlos. Y la irrigación a través de la arteria faríngea ascendente, que derrama la carótida externa. Pasamos a otro punto, que es la anatomía y fisiología laríngea. Como ya más o menos iba mencionando, lo que tenemos, la división clásica que hacemos es, como se ve acá, superglotis, glotis y subglotis. La superglotis, como se ve acá en el reparto, más o menos desde el borde superior de la epiglotis, que es todo esto de acá como una lengua,
pliegues aritenoeperióticos, que son estas zonas, los cartílagos aritenoides y el pliegue interaritenoideo, hasta el borde lateral del ventrículo de laringe. Esta zona es la supraglotis. La glotis, que comienza desde las cuerdas vocales, la glotis contiene las cuerdas vocales. En todo el espesor que ustedes ven acá de glotis, que es esto de acá, en todo este cuadro, tenemos las cuerdas vocales. Entonces, la gran particularidad de la glotis es que contiene las cuerdas vocales verdaderas. Y el límite está desde el supraglotis, que hemos visto, hasta 1 centímetro bajo los pliegues vocales. Y debajo de esto comienza la subglotis, 1 centímetro bajo del pliegue vocal hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Esto sí tenemos pregunta de examen, básicamente recordar los cartílagos laringeos. Tenemos 3 impares y 3 pares. ¿Ya? Los impares, el cartílago tiroides, cricoides y epiglotis. Tiroides, cricoides. Y los pares que son aritenoides, aritenoides, por encima de los aritenoides, por encima de los aritenoides están los uniformes, los corniculados, y debajo como un escudo de cricoides. Entonces, en los pares tenemos aritenoides, uniformes, que son 2, y corniculados, que son 2. Y también tiene membranas y ligamentos, como todos los anatomía. Las membranas y ligamentos que hay que recordar acá son la membrana tiroidea, cuadrangular y cotiloidea, y los ligamentos pericotraqueales y nos da y nos facilita tener la voz vocal. Pericotraqueal y vocal, son los que ejercen la funcionalidad de la voz. En cuanto a músculos, tenemos músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Básicamente es lo que nos va a dar la abducción, o sea, cerrar las cuerdas vocales y abrir las cuerdas vocales. Entonces, extrínsecos, suprayoides, intrayoides, y los intrínsecos, básicamente los aductores y abductores. En cuanto a la inervación, tenemos que recordar, y esa es pregunta del examen también, y hay que resaltar básicamente esto para que se les quede, porque es bastante, ¿no? Pero recordar que la inervación por la arteria de la laringe superior y la arteria de la laringe inferior es la que va a llegar, es la que va a completar la mayor irrigación en esta zona. Y a través de diferentes ramas, como se ven acá, la rama interna, externa, pueden producir la localización de dónde va a inervar. Entonces, la superior, la rama interna, y el nervio laríngeo superior, la rama interna, nos va a dar la alta sensibilidad, la laringe. Y si esta se afecta, va a haber trastorno de difusión. ¿Cuándo se afecta? A veces en cirugías a veces de tiroides, básicamente, ¿no? En la externa, si se toca o se corta, peor todavía, nos va a traer voz monótona y pérdida de los tonos agudos. Y el laringio recurrente, la parálisis total de la cuerda vocal. No va a haber voz. Las funciones básicamente de la laringe, y esto es así, preguntas también a veces vienen desglosadas en el examen, es la respiratoria, la protección, la función de Valsalva, que es una puja, por ejemplo, y la fonación. Por ejemplo, la respiratoria corresponde básicamente a la entrada de aire a la vía aérea inferior y permite la entrada de aire a través de la dilatación activa de la glotis. La glotis se ensancha en ese momento. En forma pasiva, las cuerdas vocales se encuentran aducidas, están en reposo, por lo que a través de una actividad tónica del centro respiratorio que estimula el nervio laríngeo recurrente al músculo crico aritenoideo posterior, del mismo lado provoca la apertura sincrónica de la hendidura glótica.
se prepara para dar la parte de... Esto protege, cierra la voz y protege la respiración. En la protección de la vía aérea, impide la entrada de elementos extraños que se construyen de la vía aérea durante la deglución. Entonces, recordarán por anatomía, tenemos la laringe por delante y por detrás el tubo de estómago. Entonces, cuando uno come, pues no debe hablar, porque se cierra y da el paso hacia los alimentos. Si uno está hablando, entonces está haciendo que se abra y los alimentos a veces pueden pasar por ahí, entonces nos atoramos. Valsalva, que consiste en el cierre de las cuerdas vocales en forma sostenida, ¿no? Como un puje. Una laringe cerrada impide el flujo de aire y esto es necesario para lograr aumento de presión intratorácica básicamente, ¿no? La expiración forzada contra una laringe cerrada genera la presión necesaria para el mecanismo de la tos y el estornudo. Y en la parte fonatoria es la función que asegura la producción de la voz a través de la generación de sonido, conocido como frecuencia fundamental. Este sonido producido en las cuerdas vocales es luego amplificado en la cavidad de resonancia. ¿Dónde en la cavidad de resonancia? Todo lo que va comenzando a subir. Tenemos la zona de la supraglotis, la faringe, la cavidad nasal y oral. Entonces, todo esto forma todavía la parte de resonancia de la voz también. La fonación resulta de la combinación del sistema respiratorio, la vibración de las cuerdas vocales y la cámara de resonancia. La evaluación de esta zona, básicamente hay diferentes instrumentales. Según la sede, seguramente ustedes van a escuchar diferentes nombres. Entonces, nasofaringolaringoscopía, ¿qué significa? Que ve la nariz, la garganta y la laringe. Y esto se hace a través de este aparatito que es el nasofaringolaringoscopio. O fibra endoscópica flexible. Básicamente eso, la telelaringoscopía que se utiliza y en el servicio de los hospitales tenemos esto, ¿no? Que es la endoscopía rígida. Esta es una de 70 grados la que utilizamos para ver y de 8 milímetros de espesor básicamente. Se tracciona al paciente se le hace abrir la boca, se le tracciona la lengua hacia adelante y por un costado o a veces de la forma medial, ya depende de la expertise del médico que le hace el examen, se introduce hasta más o menos la altura de la úvula y eso tiene un ángulo de 90 grados justamente para que mire las cuerdas vocales. No ingresa como las endoscopías de gato, ¿no? Que hay que meterla todavía. Eso tiene un buen ángulo y se puede ver la zona que nosotros estudiamos. Un poco de semiología en líneas generales, semiología del oído y la otoscopía. Tenemos que recordar en sus prácticas, y esto sí hay que ser muy acuiciosos, que es lo que ustedes van a ver mucho, cómo examinar un pabellón auricular, ¿no? Verlo de frente, traccionar la orejilla, verlo en la parte de atrás. A veces puede haber pacientes con tumores en la parte posterior o la punta del mastoides inflamado, o puede haber cicatrices a veces en pacientes que han sido implantados, etc., ¿no? Por ejemplo, esta es una fístula preauricular porque está delante de la aurícula, ¿no? Y a veces están secos, otras veces están infectados. ¿Qué se hace? Es una fistulotomía, una cirugía, ¿no? Cuando el paciente recurre a muchas infecciones, lo que hacemos es una fistulotomía. Alteraciones, muchas atresias o agenesias de conducto auditivo externo, perdón, de pabellón auricular y de conducto auditivo externo también puede haber atresias que no se abren, como esta. O diferentes tipos de inflamación, condritis, básicamente, ¿no? Bueno, esta es un poco la imagen de lo que mencionaba, ve la parte posterior, ve la punta de la mastoide, a veces puede ver acá enrojecimiento y dolor, básicamente. Recordar la palpación, la topografía, buscar si hay dolor, murmuración, si es que también se puede presentar a veces adenopatías, no solamente en esa zona, que claro, pero no también en las zonas de las áreas los grupos ganglionares a nivel cervical. Básicamente en la otoscopia examinarte, como les mencionaba, el oído externo, ya con una luz, la membrana timpánica, inferir si es que hay anormalidad o no del oído medio. Se puede ver con diferentes métodos, ¿no? Acá se ve con un frontoluz o se puede ver con un otoscopio, ¿no? Yo les menciono que sí deberían utilizar ambos métodos. No da un buen panorama utilizar ambos métodos. Primero podemos empezar con el frontoluz, hay algunos oídos que se dejan ver muy bien y uno aprende a ver. Y lo otro ya cuando ya no se deja ver muy bien porque es muy estrecho su conducto o hay que precisar, entonces se utiliza la otoscopia magnificada o un otoscopio, ¿no? Ya se puede ver mejores detalles. Se puede ver diferentes casuísticas como
estado viendo seguramente sus prácticas ya. Por ejemplo, en el otocerumen, cuerpo extraño, o otocerumen, a veces quedan cuerpos de algodón. Acá veo un poco de inflamación de las paredes del conducto auditivo. Acá se ve inflamación de la membrana timpánica, básicamente, con enrojecimiento y un poco de secreción. Puede haber una pequeña perforación a veces. Eso hay que ver, ¿no? Las diferentes formas y patologías puede tener un paciente. Un poco más de lámina de repaso, cómo se ve la membrana timpánica normal, la coloración, cómo se ve el cono luminoso. Básicamente, acá se ha perdido el cono luminoso, hay una retracción de la membrana timpánica, acá también hay el cono luminoso no se ve muy bien, está pálido. Y sí hay acá, aparentemente con esta fecha se señala que hay, esta es la parte de la par flácida, entonces aquí es una zona donde a veces comienzan a brotar algunas tumulaciones o se infectan por la disposición anatómica, ¿no? Que tiene menos capas. Ahí se ve una membrana timpánica perforada y hay un edema de la membrana. Acá hay una otitis. La membrana timpánica puede corresponder una meningitis, secreción. Acá también hay un poco de secreción, básicamente. Acá sí. Es una retracción de la membrana timpánica. Es una retracción de la membrana timpánica y hay un enrojecimiento. Y es una perforación grande, ¿no? De la membrana timpánica. Eso tiene que pasar una cirugía previamente con un estudio. Pasamos un poco a la semiología de la nariz también. La inspección, ser un poquito ajuicioso, ver la forma, puede haber rinofrimas, tumores de diferentes formas, laterorrinas, desviaciones de la pirámide nasal, ¿no? Nuestra nariz puede estar a la derecha, a la izquierda, torcida. Alteraciones del dorso nasal, que es lo que nos parece mucho bien, se esquivan, se decide montar, secreciones, a veces el paciente, hemos tenido a veces que uno se acerca y huele mal, ¿no? Y se llama ocena. Entonces ve esas disposiciones. El tabique se ve básicamente como un frontoluz y un espéculo nasal, donde se apertura y se ve cómo está el tabique. También hay métodos para explorar la nariz. También se puede hacer con el nasofiloscopio o con el endoscopio. Acá utilizamos un endoscopio más delgado, no es igual que el de laringe. Los ángulos también son diferentes, no es de 70, sino acá es uno de 0 o de 30 grados. Y vamos a ver diferentes patologías, ¿no? Desde una epístasis, o sea, vemos el plexo de Kieselbach, adelante como sangra, puede haber granulomas que se pueden infectar, perforaciones de tabique, como se ve acá, esta disposición. Uno entra por la fosa nasal y ve todo el tabique desviado, perdón, perforado, y acá la desviación de tabique, ¿no? Un espolón. Estas son algunas maniobras que se hacen, esas maniobras se llaman maniobras de Kotler, que hacemos para ver si con esta maniobra al presionar y estirar, si el paciente respira mejor. Entonces, esa es una maniobra que a veces nos predice que tiene una desviación de tabique y que con una cirugía puede mejorar. Cavidad oral y orofaringe, hay que ver cómo es el aliento, la mucosa bucal, la lengua, piso de la boca, paladar. A veces lo que mencionaba, como el paladar erguido, el paladar ojival, que es este. El paladar hendido, ojival, y es un torso palatino. El torso palatino es una patología benigna, es óseo, básicamente es una excrescencia, un aumento de volumen del hueso. En casos extremos se podría operar, si no es operar. Las faringes y las amígdalas tienen como que también están con un cuadro congestivo marcado, curando. Entonces eso van a ver, a veces acá se insinúan los tonsilolitos. Esto de aquí es lo mismo que acá. Son tonsilolitos que con un hisopito de repente lo han presionado y ya ha salido, ¿no? Y eso es lo que queda. Y acá como se ve una amígdala con cristas. Las cristas son estas pequeñas perforaciones que tienen y dentro de ellos se alojan estos tonsilolitos. En cuanto al laringe, ya en un momento, los diferentes métodos, antes utilizábamos un espejo, que es un espejo como el del dentista, con el frontoluz veíamos, ¿no? Es un poquito más difícil, a veces se ve en espejo, lógicamente se ve la imagen. Y ahora con el advenimiento de la tecnología tenemos estos instrumentales que sí vemos y podemos grabar inclusive, ¿no?
en cuanto a las inspecciones del laringe. Y vamos a ver, esta es la última parte, los principios de tratamiento ambulatorio y algunos criterios de derivación, de consultas o derivación. Básicamente hay un esquema, hay un tratamiento ambulatorio inicial, referencia de urgencia o referencia diferida. En cuanto a la otitis media aguda, el tratamiento es básicamente calmar el dolor, manejo del dolor. Y si se ve que hay signos infecciosos, dar una corona antibiótica. Cuando se da una interconsulta urgente con el sospecho de una otitis media aguda complicada, ¿no? ¿Complicada por qué? Mastoiditis. Esto que les decía, vemos una punta, sobre todo en infantes, es muy doloroso y molesta mucho. En infantes se ve una mastoiditis aguda, hay sospecha del acceso supriótico. Otra, sordera súbita, la sordera que en un momento a otro viene. La laberintitis aguda, el cuadro ha avanzado tanto, la otitis ha avanzado tanto que, como recordarán, ¿no? Oído externo, oído medio, ya pasó el oído medio, ingresó al oído interno por esa ventana y infectó todo el oído medio. Así se produce la laberintitis, por infección. Parálisis facial, meningitis, absceso. O cuando ha fracasado en la terapia de segunda línea y necesita una meningotomía, que es la erradicación o perforación de membrana timpánica. Y interconsultas diferidas cuando son otitis que vienen por el tiempo, ¿no? Más de 3 meses, entre 3 a 6 meses recurren, mejoran, se curan y después otra vez puede aparecer. Cuando hay rotación de membrana timpánica o cuando hay una sospecha de colecistoma congénito. En otitis media crónicas, el tratamiento básicamente son medidas generales, qué hay que evitar, básicamente, tratar de infecciones respiratorias altas, como les mencionaba, pues, por la tropa de Eustaquio, hay infecciones respiratorias, sinusitis, resfríos, se infectan, no se tratan y comienzan a migrarse al oído, ¿no? Entonces hay que tratar esas infecciones respiratorias previamente, más aún en un paciente que ya tiene perforación de tímpano. Tratamientos, pueden ser curaciones, antibióticos locales, gotitas, por ejemplo. Interconsulta urgente, cuando hay complicaciones, casi siempre va en relación a las otitis medias colestomatosas. Cuando el paciente pues, concurre con fiebre, ortorrea purulenta, cefalea, y hay ya un compromiso de la conciencia, ¿no? Entonces son criterios que ya uno nos hace sospechar. Y más aún todavía si presenta vértigo, porque quiere decir que ya está afectando las dos vías. Recordarán, la vía coclear y la vía vestibular. Y las interconsultas diferidas, otitis medias crónicas o otitis adhesivas, que sí traen problemas, pero a veces no se presentan rápidamente o van evolucionando lentamente. Hipoacusia, ¿cuándo referir una hipoacusia? Por ejemplo, si encuentran cerumen y lo pueden hacer, hagan su lavadito de oído. Pero si no, si hay patología del tímpano, también puede dejar un tratamiento. ¿Cuándo se refiere? Cuando la pérdida de la audición es súbita. El paciente lo revisan y sus oídos están perfectamente limpios, sus tímpanos se ven dentro de lo normal y el paciente de un momento a otro se le fue el audio. Y más aún si todavía no solamente se le fue el audio, sino también tiene vértigo. Entonces es una interconsulta urgente, ¿no? Como dice acá. Y los tiempos, ¿no? Idealmente no hay que esperar una semana, sino si el paciente, también depende del paciente, pero si el paciente concurre el mismo día o el día siguiente y pregunta, ¿no? Señor, ¿su baja auditiva le pasó de un momento a otro o ha ido bajando progresivamente? Entonces, eso hay que saber distinguir porque los pacientes que están en su derecho no te explican del todo bien, ¿no? Hay que sacarle con cucharaditas, como se dice. Pero no es tan difícil, ya teniendo un poquito la práctica, de tratar de tener esos límites bien establecidos. Y como les mencionaba, ¿no? Si es progresiva, pues ya puede esperar todavía el interconsulta, ¿no? Pero una sordera súbita sí es una urgencia en otorrinolaringología, eso recuerdo, por favor. Síndrome vertiginoso, pues consideraciones generales que tenemos que tener acá, pues a veces toma mucho en cuenta la edad, pues el paciente tiene comorbilidades, toma algunos medicamentos. Recurrencia a un interconsulta urgente, cuando la crisis vertiginosa es intensa, aguda, súbita, o es la primera vez que le viene esto, o sea, un paciente que estaba totalmente sano y en un momento otro le viene. O, como otra vez mencionaba, la hipoacusia súbita, ¿no? Que pueden concurrir con vértigo. Y otros signos de
¿Por qué motivo referir urgentemente? Cuando el síntoma hay un déficit neurológico que está viendo a la par. Y lo otro pues, puede ser ancianitos que ya tienen vértigo, que siempre están con el vértigo, que mejoran, están tranquilos y siempre tienen esta dificultad, ¿no? Y como les explicaba más tempranamente, por toda la anatomía y un poco la deflexión de algunas funciones que ya no están utilizadas, ¿no? Rinitis alérgica. El tratamiento básicamente evitar factores desencadenantes. Si al paciente no lo cuidan de algunos factores que pueden ser que desencadenan más factores de rinitis, no va a mejorar, ¿no? Y pacientes que los antihistamínicos, corticoides nasales, así que dejamos que siempre los usa, ya no les ayuda, ¿no? Una referencia, básicamente, si que se sospecha de alguna organicidad o comorbilidad. ¿Qué significa esto? Que puede haber sinusitis, puede haber un tabique desviado. Si los síntomas son unilaterales, a veces siento aquí, y ha pasado a médicos otorrinos, que a veces siempre venía porque siempre salía líquido de un solo lado, siempre salía. Entonces, cuando sea síntoma unilateral, pregunte bien, ¿le sale por ambas fosas nasales o el líquido siempre es por un solo lado? Generalmente debe ser por ambos lados. Con eso unilateral puede concurrir otras enfermedades, algunas alteraciones que son fístula del líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo a nivel de la del techo comienza a drenar por toda la anatomía que hemos repasado y baja por una de las paredes nada más y comienza a segregar. Y a veces por más antihistamínico que le demos, no mejora porque no es la razón del tratamiento. Entonces, eso ahí a veces, me digo, pasaba a colegas especialistas. Y lo otro, que tengo una pobre respuesta al tratamiento, ¿no? Tienen los síntomas clínicos clásicos de rinitis, que en la mañana se congestiona, se le tapa la nariz, se agrega moco por las fosas nasales, gasta mucho papel, qué sé yo. Entonces, para eso se evita, ¿no? Básicamente. Y estos son criterios que utilizamos a veces en especialidad, ¿no? A veces, si hay algo de organicidad, hacemos cirugía. Si hay un cuadro alérgico muy marcado, podemos mandar al alergista y para que le haga inmunoterapia o darle algún otro tipo de medicación. Y lo otro, lo que les decía hace un momento, evitar los desencadenantes. Si no, tampoco no estamos ayudando mucho al paciente. La rhinosinusitis aguda básicamente se puede dar tratamiento tanto a la aguda viral como a las agudas presumiblemente bacterianas. Las virales pueden mejorar mucho con sintomáticos, las bacterianas con tratamiento antibiótico. La referencia, cuando no se resuelve el cuadro, cuando el antibiótico que se utilizó fue de primera y segunda línea y no hay respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no hay respuesta? Porque pues, posiblemente se puede estar complicando con varios tipos de patologías que podrían ser extracraneales y intracraneales. Extracraneales puede haber algunas relacionadas con el ojo, que son las celulitis periorbitarias básicamente, y las intracraneales, meningitis, acceso transmural, acceso tubular y acceso cerebral. Entonces, esas son las posibles razones de que no hay que demorar a los pacientes. El tratamiento básicamente de una sinusitis aguda puede ser 7 días hasta 10 días, una subaguda puede ser hasta 2 semanas más o menos. Ya si con eso no mejora o le pueden dar tratamiento hasta un mes de tratamiento antibiótico y no mejora, pues sí, referencia de todas maneras. Epístasis. Caso que a veces tenemos temporadas que nos llegan bastantes pacientes con estos casitos. El tratamiento hay que hacer una rinoscopía anterior, hay que verlo simplemente, ver los vasos dilatados, recuerden que el plexo de piel, hay algunas ulceraciones, daños, perforaciones, también puede sangrar. ¿Qué es la primera medida? Hacer la compresión digital sobre las alas nasales, la parte blanda de la nariz, presionarlo. ¿Cuánto tiempo? Más o menos lo que dura un tiempo de coagulación, ¿no? Entre 5 a 10 minutos. Debe mantener la calma y mantener la presión en esa zona. Si se puede, se cauteriza. Ahora hay más disposición de algunos elementos que se pueden utilizar en consulta general. Cuando el sangrado pues, está desbordando, pues, se puede hacer un taponamiento. A veces algunos colegas colocan antibióticos, analgésicos locales. Preferencia, estudiar todos los casos, sobre todo cuando el paciente acude por emergencia a epístasis en forma recurrente, si hay sangrado en otros sitios, puede haber discreces sanguíneas, familiares a veces, ¿no? Hay una enfermedad que se llama Redlu-Weber-Osler, que es una enfermedad mediterránea,
de pacientes o que tienen antecedentes o ancestros de la zona mediterránea de Europa. Tenemos esa sangre mezclada aquí en el país y hemos visto pacientes que los revisan y tienen petequias a nivel de cualquier parte de su cuerpo y a veces pasa desapercibido, ¿no? Y eso a veces hemos tenido casos de que sangran bastante y son sangrantes, y son pacientes que sangran de forma muy recurrente, vienen al hospital, a la consulta de forma seguida porque tienen una enfermedad sistémica. ¿Y quién lo tiene que controlar eso? El reumatólogo. Si el reumatólogo no lo controla, pues va a desfogar, y va a desfogar por la zona más fácil de desfogar, que es el plexo de Kiesel, el sangrado nasal anterior. Fracturas nasales es un diagnóstico que es muy concurrente, hay que hacer una valoración clínica cuando llegue. Bueno, si tenemos el apoyo radiológico también, la valoración clínica se hace pues, básicamente palpando la zona nasal, la zona de los huesos propios de la nariz, y la radiografía del hueso propio nos convalida o nos da el panorama si realmente está el hueso fracturado, ¿no? Pero clínicamente y por el antecedente se puede diagnosticar. ¿Qué hay que valorar? Si hay un hematoma septal. El hematoma septal es cuando uno mira las fosas nasales y ve el tabique si está abombado. Si está abombado y lo tocan apenas, por ejemplo, con una turbinita de algodón, lo tocan y le duele, créanme que es un hematoma. Entonces el hematoma se drena, ¿sí o no? Se drena, intentar drenar. Si fue posible, bien, cobertura antibiótica. Si no fue posible, hay que derivarlo a la especialidad. Si no se toma la decisión de drenar, hay que ver el tiempo de evolución de la fractura, ¿no? Si es una fractura reciente, derivarlo. Si es una fractura que más o menos los protocolos son entre 7 y 10 días, lo podemos hacer la reducción. Si ya pasa de eso, hay que derivarlo de todas maneras para ver si podemos hacer algún intento de reducción de fractura. Pacientes respiradores bucales. El tratamiento va a depender de la causa que lo genere. Por ejemplo, ¿no? Sobre todo en niños, las hipertrofias adenotonsilares, las rinitis alérgicas, las desviaciones de tabique, las hipertrofias de cornetes, las rinitis, pólipos que son tumores nasales o las atresia adecuadas en el recién nacido. Dependiendo de la causa que lo genere, se toma la decisión. Entonces, estos sí pacientes hay que, cuando ya vemos que alguna conducta o algún cuadro ya no es solucionable, sí hay que referir a la especialidad para ver de dónde viene la alteración. Disfonía. Los adultos con disfonía de más de 15 días de evolución que no tienen los tratamientos se tienen que referir. Menos de 2 semanas se puede ensayar todo el tratamiento que quieran. Antiinflamatorios, antibióticos, corticoides, dependiendo de los síntomas y los signos, ¿no? Se puede dar. Más de 15 días, un mes con disfonía, ya no lo tengan en sus consultorios, derívelo. ¿Por qué? Porque es un paciente que seguramente tiene alguna patología de las cuerdas vocales. Y sobre todo si el paciente tiene disnea o disfagia, entonces puede ser que tenga un tumor. Entonces sí, hay que referirlo. El trastorno de la voz, a veces por trastorno de uso, sobreuso de la voz. Tratamiento médico es el reposo de la voz, analgésicos, medidas de unificación, hasta ensayamos con inhibidores de bomba de protones, ¿no? Los compresores. Tratamiento quirúrgico, en caso pues se identifique algún tumor que cause la disfonía, ¿no? Que pasa ya a una microcirugía de la línea. Bien, chicos, acá llego con